Buenas tardes, compañeros y doctor Vera. A nosotros nos tocó hablar sobre el libro de la reinvención del gobierno de David Osborne, el capítulo 9 y 10. Mi equipo está conformado por Emanuel Mayo López y su servidora Geraldine Rodríguez. Yo voy a hablar del capítulo 9, que es el gobierno descentralizado, de la jerarquía a la participación y el trabajo en equipo. Aproximadamente hace 50 años, las instituciones centralizadas eran indispensables. La tecnología de la información eran primitivas, la comunicación entre las localidades eran lentas y la fuerza del trabajo público era muy poco educada. Actualmente, la información es ilimitada, la comunicación entre las localidades remotas es instantánea, muchos de los empleados públicos se encuentran muy bien preparados y cambian constantemente la fuerza de trabajo. El libro pone un ejemplo del sistema centralizado, ya que en una escuela, el responsable de una escuela propone realizar una regulación de transmisores, pero este lapso que se toma la decisión para hacer la regulación de los transmisores tarda como aproximadamente 6 meses. En este lapso, los niños o los estudiantes ya cuentan con teléfonos móviles o incluso ya consiguieron un arma, por lo que en esa época era muy ineficiente el proceso de regulación por la deficiencia en la tecnología. Lo que actualmente nosotros tenemos con la tecnología es que más rápido fluyen las regulaciones, más rápido fluyen las leyes y más rápido fluye la toma de decisiones. En la era de la información, la presión para la toma de decisiones acelera el aumento de complejidad y el efecto es una sobrecarga abrumadora de decisiones, lo que conlleva a un shock político. Los líderes emprendedores se inclinan espontáneamente por un enfoque descentralizado, ya que dichas instituciones tienen una serie de ventajas. Una de ellas son más flexibles que las instituciones centralizadas, ya que responden con rapidez a circunstancias cambiantes. La segunda son más eficaces que las instituciones centralizadas, ya que el trabajador que se encuentra en la vanguardia tiene mayor contacto con los problemas y ocasiones que suceden alrededor, lo que conlleva a que ellos tienen cierto conocimiento de todo lo que sucede día a día. Con ello pueden proponer mejores soluciones para atacar directamente a la problemática. La tercera son más innovadoras que las instituciones centralizadas. Y la cuarta generan más moral, compromiso y productividad. Los gobiernos que quieran ser responsables frente a sus ciudadanos no tienen que darle toda la responsabilidad a sus empleados. Los votantes exigen cierta responsabilidad. En el tema de descentralizar a las organizaciones públicas mediante la dirección compartida. Este es un tema muy importante, ya que las empresas manufactureras que practican esta dirección compartida indican que aumentan su productividad del 30 al 40%. La dirección compartida está floreciendo en las organizaciones públicas de corte emprendedor. La mayoría de los directores públicos creen que los sindicatos son el mayor problema que frenan el camino a los gobiernos de corte emprendedor, pero la mayoría de los directores emprendedores indican que los sindicatos no es el principal obstáculo para dar origen al corte emprendedor. El problema real radica en la calidad de la dirección, que es un síntoma de mala gestión. O sea, los malos manejos son los que han generado el freno a dar pie a los gobiernos de corte emprendedor. En políticas de no despido, el modo de asegurarse la cooperación de los sindicatos es adoptar una política de no despido. La mayoría de los gobiernos pierden al año aproximadamente el 10% de sus empleados, por lo que el desgaste da origen a la flexibilidad. Los gobiernos no tienen que asegurar a la gente su trabajo, pero sí pueden garantizarle un salario similar.
La resistencia más seria al trabajo en equipo y a la dirección compartida no proviene en ocasiones de sindicatos, sino de los directores intermedios. Si los empleadores tienen y toman decisiones y resuelven los problemas que la sociedad demanda, entonces los directores intermedios no resuelven nada y la verdad son innecesarios para la organización. Lo que ahora pasa que con el sistema informático actual, los directores tienen tanta información que pueden hacer varios roles, tanto tomar decisiones como tener más gente a su cargo y por consiguiente tener mayor control de la situación. Donde hay organizaciones compartidas, hay un trabajo en equipo. En 1972, Roger Harrison divide a las organizaciones en 4 tipos. Aquellas con una orientación de poder, que son las empresas autocráticas y jerárquicas. La segunda es aquellas orientadas a los roles, que son las burocracias de los gobiernos tradicionales, o sea, de los gobiernos más antiguos o que nunca han tenido cambios constantes. La tercera es aquellas orientadas a la tarea, que son empresas orientadas a la tecnología, que es decir, que implementan mucho la tecnología y con el paso del tiempo han ido desarrollándose o innovándose. Y la cuarta división es aquellas orientadas a la persona, que son las que sirven a las necesidades de sus miembros, que son las que pueden satisfacer las necesidades o los problemas que tiene la comunidad. A continuación, mi compañero Emanuel Mayo López va a hablar sobre el capítulo 10. Continuando con la lectura, yo hablaré sobre el capítulo 10. Este habla acerca del gobierno orientado al mercado, provocar el cambio a través del mercado. La Corporación para el Desarrollo de la Empresa dejó a millones de individuos y bancos tomar sus propias decisiones, sin órdenes de arriba o fondo del gobierno. Básicamente lo que hizo fue estructurar el mercado para satisfacer una meta pública. Para los gobiernos se trata de un modo muy poderoso y económico de conseguir sus propósitos, al averiguar los incentivos que pueden influir en millones de decisiones. El gobierno en ocasiones puede conseguir mucho más que creando programas administrativos. Un ejemplo que pone el autor es la venta de latas y botellas, un programa de reciclaje sofisticado, ya que cuando se devuelve, esto tiene un impacto, más que nada, cuando las personas devuelven estos productos a los proveedores, esto tiene un impacto en las calles. Él toma esto en Estados Unidos, donde Estados Unidos utiliza mecanismos de mercado para influir en el gasto de personas y empresas, siempre estableciendo reglas de mercado y en ocasiones las cambia cuando requieren un resultado distinto. Buscan gente de gobierno cuando tienen un problema. Busca a las personas de gobierno cuando tienen un problema, buscan programas administrativos en vez de estructurar un mercado. Ciudades parecidas a los mercados son vastas y complejas, masas de gente e instituciones, una tomando decisiones y ajustándose a los comportamientos de los demás, basándose en los incentivos y la información que disponen. Al igual el autor mencionaba que para gestionar la política debe aprender a llevar el timón. Tal vez el método más poderoso de llevar el timón, mencionaba el autor, es estructurar el mercado creando incentivos que lleven a la gente en la dirección que quiere ir la comunidad, mientras que se deja que tome sus propias decisiones. El problema del gobierno mediante los programas es que los programas son en realidad mecanismos de mercado, pero la mayoría son mecanismos administrativos. Estos gastan el dinero proporcionado a la prestación de servicios. Son impulsados por votantes en lugar de consumidores. Una de las razones por las que muchos programas creados por el gobierno fracasan a la hora de cubrir las necesidades reales. Otra de los factores serían que los impulsan los políticos, no la política.
Los líderes políticos deben formar una coalición suficiente para aprobar un proyecto de ley, crear un fondo. Otro sería crear reductos que luego las agencias políticas defienden con uñas y dientes. Tienen a crear sistemas fragmentados de repartos de servicios. La gente tiene que acudir a una docena de oficinas o recurrir a programas para obtener servicios. Al igual que no se autorregulan cuando fracasan los programas de gobierno, sus gestores son los últimos en enterarse, ya que no miden sus resultados. Generalmente utilizan los números para promocionar el programa y no para gestionarlo. Prácticamente nunca tiene la escala necesaria para producir un impacto significativo. Los programas normalmente utilizan órdenes en lugar de incentivos. Los incentivos, pues lo que hace es que lo hacen más eficaces en el mundo, aunque las órdenes son necesarias en ocasiones. ¿Cómo están reestructurados el mercado los gobiernos? Existen 6 elementos resumidos donde sugiere 6 estrategias básicas para cambiar el mercado, los cuales son crear escenarios para las reglas del mercado. Los gobiernos continuamente cambian sus normas de mercado para resolver sus problemas. Proporcionar información a los consumidores. Crear o aumentar la demanda los gobiernos. Crean o cambian constantemente los mercados, estimulando la demanda, es decir, dando a la sociedad recursos con los que compren sus servicios. Catalizar la información de nuevos sectores de mercado. Los gobiernos ayudan a crear no solo una empresa para ampliar la oferta del servicio, sino para un completo sector del mercado. La mayoría de los argumentos se han centrado hasta la superioridad de los mecanismos administrativos, pero estos mecanismos administrativos se utilizan básicamente para proporcionar servicios en el área normativa. Los gobiernos tradicionales utilizan mecanismos de mando y de control, ya que establecen normas y ordenan a la gente que las cumpla. Un ejemplo claro de ello es la protección del medio ambiente. Desde que se creó la EPA, Agencia de Protección del Medio Ambiente, el gobierno federal se ha estado basando principalmente en una estrategia de mando y control. Washington eligió unos mecanismos de mercado, impuestos al crédito para la conservación de la energía, pero la EPA se ha dedicado a establecer normas, a llevar a empresas, gobiernos locales a los tribunales por violar las normas. Esta estrategia ha dado algunos resultados muy positivos. La calidad del aire se ha mejorado en la mayoría de las áreas metropolitanas, pero la estrategia de orden y de control no ha generado un impacto positivo. En algunas ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Boston es donde comúnmente incumplen las normativas de calidad del aire de la EPA. La estrategia de orden y control tiene muchos efectos secundarios. No cambian los incentivos económicos de fondo que impulsan a las empresas e individuos. Las empresas de mando y controles se basan en el temor de castigos, pero en un entorno político muchos castigos nunca pueden aplicarse. Las normativas que especifican la tecnología estricta que la industria debe utilizar para controlar la contaminación desalienta la innovación tecnológica. Las normativas de orden y control constituyen un proceso muy lento, puesto que en el enfoque orden y control exige lo mismo a industrias de todo el país. Es muy caro
el enfoque de orden y el control obligado a la EPA a centrarse principalmente en grandes instituciones, ya sea empresas o gobiernos. La normativa mediante el orden y control tiene una tendencia a concentrarse en los síntomas más que en las causas. Por mi parte sería todo. Gracias.